En este video hablaremos sobre el tema infección de vías urinarias. Mi nombre es Noelia Mallorquín, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. Las infecciones del tracto urinario consisten en la respuesta inflamatoria del urotelio a la invasión de bacterias, casi siempre asociado con bacteriuria, piuria y síntomas de urgencia, incontinencia y disuria. Es una de las patologías más frecuentes de consulta en atención primaria. Se debe conocer cuál es el manejo adecuado, además de los nuevos métodos profilácticos, los cuales podrían ayudar en el tratamiento de infecciones urinarias recurrentes. Las infecciones del tracto urinario representan la primera causa de consulta médica en mujeres en edad reproductiva. Durante el embarazo es la causa más frecuente de complicaciones perinatales serias y es la segunda causa de indicación empírica de antibióticos. Un tercio de las mujeres diagnosticadas con infección del tracto urinario ocurre antes de los 24 años de edad, hasta en un 50 a un 70%. Pueden presentar a lo largo de su vida una infección del tracto urinario. Las infecciones del tracto urinario pueden ocurrir tanto en hombres como en mujeres, sin embargo, es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Más de la mitad de estos pacientes sufren depresión y un 38.5% sufren de ansiedad, con una gran mejoría de estos padecimientos con un tratamiento adecuado. Ahora hablaremos sobre el aparato urinario. Es un conjunto de órganos que producen y eliminan la orina del cuerpo. El aparato urinario se divide en 2 partes, el aparato urinario superior, que incluye los riñones y los uréteres, y el aparato urinario inferior, que incluye la vejiga y la uretra. Según su etiología, los principales microorganismos causantes de infección urinaria, tanto alta como baja, son de origen bacteriano. La colonización, invasión y multiplicación en la vía urinaria está dada por microorganismos patógenos, especialmente bacterias que habitualmente provienen de la región perineal. Infecciones de la vía urinaria ocurren cuando las bacterias entran en la vejiga urinaria o en los riñones. La vía habitual de llegada de estos microorganismos al aparato urinario es la ascendente, a partir de gérmenes del intestino que colonizan la uretra o la zona perineal. Dentro de los microorganismos causantes de infección de vías urinarias tenemos los siguientes. La principal es la Escherichia coli, es la causante del 85 al 90% de las infecciones de tracto urinario en el mundo. Las causantes del 10 al 15% son atribuidas a Klebsiella saprophyticus. Del 1 al 8% de los casos es causada por Proteus, del 0.5 al 6% son causadas por Enterobacter, del 0.5% al 6% son causadas por Enterococcus y Pseudomonas, siendo estas últimas generalmente asociadas a malformaciones de la vía urinaria, vejiga no urogénica e instrumentación. Dentro de las causas de infección de vía urinaria en recién nacido, podemos encontrar como agente los enterococos del grupo B. En mujeres adolescentes se ha encontrado como agente infeccioso Staphylococcus saprophyticus del 2 al 5% de los casos. Y en niñas y adolescentes sexualmente activas es frecuente el hallazgo de Staphylococcus epidermidis. Hablando un poco sobre la fisiopatología de infecciones de la vía urinaria, tanto en hombres como en mujeres la ruta de acceso más sencilla para la colonización de microorganismos es la vía ascendente, donde hay un desplazamiento desde el recto o bien desde la vagina, en el caso de las mujeres, hasta llegar a la vejiga. La diferencia en incidencia de infecciones del tracto urinario en hombres y mujeres se explica por la mayor distancia del meato uretral y el ano, ya que existe mayor distancia en los varones y menor distancia en las mujeres. Un ambiente más seco, debido a que en la zona uretral de las mujeres se mantiene en constante humedad debido a las secreciones vaginales. Una uretra más larga en el caso de los varones. Actividad antimicrobiana de las secreciones de la próstata. Recientemente se ha descubierto que el antígeno prostático específico también actúa como defensa, contribuyendo al aclaramiento y a la muerte directa de bacterias como Escherichia coli. En la fisiopatología de infecciones del tracto urinario existen factores patógenos tanto del huésped como del germen responsable de la infección, los cuales predisponen a esta persona a desarrollar una infección del tracto urinario. Dentro de estos factores tenemos los factores del huésped. Consisten en alteraciones del flujo urinario, alteraciones químicas y hormonales del epitelio uretral o genital, hábitos higiénicos, debido a que una mala higiene de la zona genital predispone a padecer infecciones urinarias, cateterismo y manipulación urinaria, embarazo y diabetes.
Son factores que predisponen al huésped a padecer infecciones del tracto urinario. Dentro de los factores de los microorganismos tenemos lo siguiente. Poseen características propias que le facilitan la colonización, como la hemaglutina. Algunos de ellos son proteínas como la hemaglutina ubicada en el exterior de la membrana celular. Fimbrias tipo 1. Estructuras como las fimbrias tipo 1 que son capaces de ligarse a estructuras ricas en monosa, como en el caso de la proteína de Tamm-Horsfall, la cual se ubica en la orina humana. La presencia de hemocilinas y factores necrotizantes, las cuales favorecen la patogenicidad del microorganismo. Una vez que se instaura el patógeno en la vía urinaria, se abre paso en el intersticio, lo cual genera una respuesta inmune con elevación de sustancias como histamina, serotonina, citocinas, entre otros. Todo esto lleva a un aumento de la permeabilidad vascular y activación de las células endoteliales. Al final, esta reacción química favorece la llegada del sistema inmune para hacer frente al patógeno, la cual estimula las fibras nociceptivas que generan el malestar, el cual es la razón de consulta de la mayoría de los casos. Existen muchos factores de riesgo para desarrollar infecciones de la vía urinaria, o que predisponen que el fenómeno migratorio sea favorecido, dentro de los cuales tenemos las relaciones sexuales, hábitos de micción puestos en la retención voluntaria, estasis de orina promoviendo la formación de colonias bacterianas, uso de espermicidas, estreñimientos, factores congénitos, disminución de estrógenos, hábitos de higiene deficiente, entre otros factores. En cuanto a los factores que sugieren una infección del tracto urinario complicada, tenemos los siguientes: el embarazo, estado de inmunosupresión, cateterización, obstrucción del tracto urinario, insuficiencia renal, diabetes, pertenecer al sexo masculino, tener síntomas prolongados de más de una semana, fallo en la respuesta terapéutica y persistencia del microorganismo después de un adecuado tratamiento. Las infecciones de la vía urinaria las podemos clasificar según su localización anatómica. En infecciones de vías urinarias altas, las cuales afectan al uréter, sistema colector o parenquima renal. Esta clasificación es importante porque la pielonefritis aguda puede tener complicaciones como la nefritis intersticial bacteriana aguda, necrosis papilar en diabéticos, absceso renal o perirrenales y sepsis. Infecciones urinarias bajas afectan la uretra y la vejiga. Además de la clasificación anterior, las infecciones del tracto urinario también pueden ser clasificadas en complicadas y no complicadas. Las complicadas principalmente se dan por malformaciones urinarias, alteraciones mecánicas o funcionales renales. Las infecciones del tracto urinario no complicadas generalmente afectan al tracto urinario bajo, morfología y función renal normal. Esta clasificación es muy importante ya que en la guía para seleccionar el esquema antibiótico a utilizar y la duración del mismo. Vemos que la cistitis aguda y la pielonefritis aguda no complicada definidas como aquellas infecciones del tracto urinario que ocurren en pacientes que tienen un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o anatómicas. También tenemos lo que es la infección de vías urinarias recurrente. Se considera una infección de las vías urinarias recurrentes cuando el paciente presenta más de 3 episodios de cistitis o más episodios de pielonefritis aguda o un episodio de pielonefritis además de cistitis en un periodo de un año. La recaída se asocia al aislamiento del mismo patógeno a pesar del manejo antibiótico adecuado. A continuación hablaremos sobre los síntomas más frecuentes de las infecciones de la vía urinaria. Los signos y síntomas dependen de la edad del paciente y de la localización de la infección. En los recién nacidos, los signos y síntomas son muy inespecíficos. Entre estos encontraremos alzas térmicas, rechazo alimenticio, ictericia, hipoglucemia, astenia, lo cual nos podría orientar a pensar en un síndrome séptico o en un síndrome febril sin foco. En lactantes y niños menores de 2 años se presentan signos y síntomas inespecíficos: irritabilidad, mal olor de la orina, fiebre, vómito, diarrea, anorexia, al incremento pondoestatural, y niños y niñas menores de 2 años con fiebre sin foco aparente. Niños de edad escolar y adolescentes presentar los siguientes síntomas si se trata de una pielonefritis o una infección del tracto urinario alto: fiebre, alteraciones del estado general, dolor lumbar, disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, hematuria,
Si se presenta una infección del tracto urinario bajo o una cistitis, presentan los siguientes síntomas como disuria, polaquiuria, hematuria, tenesmo vesical y no existen alzas térmicas en estos casos. Las infecciones del tracto urinario bajo o cistitis están caracterizadas por los siguientes síntomas miccionales, dentro de los cuales se presenta disuria, polaquiuria, orina turbia, molestias abdominales bajas, alzas térmicas y sin presentar riesgo de lesión del parénquima renal. En las infecciones del tracto urinario alto se refleja por un cuadro caracterizado por signos de infección aguda, así como fiebre mayor de 38.5 grados y factores de inflamación. Está asociada a síntomas sistémicos, dolor abdominal, malestar general, náuseas, émesis y diarrea ocasional. Es frecuente en menores de 2 años y puede ser complicada. Para realizar el diagnóstico existen exámenes de gabinete útiles, sin embargo cabe destacar que la clínica siempre debe predominar. Es necesario orientarnos sobre cuál pruebas son las correctas a realizar. La Academia Americana de Pediatría recomienda que en los lactantes menores de 2 años que no controlan esfínteres, la recolección de la muestra de orina para el uroanálisis y el urocultivo debe ser mediante 2 métodos. El primero es la punción suprapúbica y el segundo es el cateterismo vesical transuretral. Dentro de los exámenes más utilizados para la detección de infección de vías urinarias tenemos el examen general de orina. En el examen general de orina se debe reconocer la esterasa leucocitaria, reducción de nitratos a nitritos, recuento de células inflamatorias, más de 10 células, y presencia de bacterias, para orientarnos o verificar que el paciente está padeciendo una infección del tracto urinario por medio del examen general de orina. Otro método muy utilizado es la tira reactiva, la cual mide varios componentes de la orina, incluyendo la glucosa, proteínas, leucocitos y nitritos. La presencia de leucocitos y nitritos nos puede indicar que el paciente está padeciendo de una infección de la vía urinaria. Sin embargo, la tira reactiva es solo una prueba de tamizaje. Si la tira reactiva resulta ser positiva, se debe enviar una muestra para un examen general de orina completo, tinción Gram y realizar cultivo bacteriano. Otro medio diagnóstico es el urocultivo. Este debe ser realizado solo con muestras de orina adecuadamente tomadas y su positividad dependerá de la forma de la recolección de esta muestra. Este es el principal examen que confirmará el diagnóstico de la infección del tracto urinario. El examen general de orina y cultivo se realiza en pacientes hospitalizados que han iniciado su tratamiento hace 48 horas. Esto se debe hacer solamente si hay una mala respuesta al tratamiento, es decir, si el paciente presenta fiebre, sospecha de resistencia antibiótica o germen no habitual. El hemocultivo se realiza si se sospecha que hay presencia de bacteremia. La bacteremia ocurre en el 4 al 9% de los pacientes con infección del tracto urinario. El resultado no altera el tratamiento, que casi siempre el microorganismo es el mismo del urocultivo. Del tratamiento de las infecciones de vía urinaria, la principal meta del tratamiento es el alivio sintomático de estos pacientes. Con el apropiado manejo de antibióticos, la respuesta clínica se da en las primeras 24 horas para un cuadro de cistitis y en las primeras 48 a 72 horas para la pielonefritis. Los pacientes deben recibir una terapia con agentes de baja toxicidad y con bajo riesgo de alterar la flora intestinal. El tratamiento es diferente para los pacientes que se encuentran hospitalizados y los pacientes que lo reciben en su casa. Dentro del tratamiento hospitalario tenemos lo siguiente: recién nacido menor de 7 días. El tratamiento para infección de vías urinarias la podemos encontrar en las siguientes presentaciones. La ampicilina en frasco de polvo para diluir inyección en dosis de 0.5 a 1 gramo. En niños menores de 6 años se debe administrar de 100 a 200 miligramos por kilogramo al día cada 6 horas. En neonatos menores de 7 días se debe administrar 50 miligramos por kilogramo día por vía intravenosa cada 12 horas. En niños mayores de 7 días se debe administrar 50 miligramos por kilogramo día por vía intravenosa cada 6 a 8 horas. En neonatos mayores de 1 mes se debe administrar 50 miligramos por kilogramo día por vía intravenosa cada 6 horas. El uso de este medicamento está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a cualquier tipo de penicilina. La cefotacima la podemos encontrar en la siguiente presentación: ampolla de 1 gramo de cefotacima sódica.
En recién nacidos se debe administrar 50 miligramos por kilogramo diariamente dividida en 2 a 4 dosis. La gentamicina la podemos encontrar en la siguiente presentación: solución inyectable de 20 y 80 miligramos. En adultos se debe administrar 80 miligramos 3 veces al día. En niños 2 miligramos por kilogramos como dosis inicial por vía intravenosa. Luego 1.5 miligramos por kilogramo por vía intravenosa cada 8 horas. La duración de este tratamiento es de 7 a 14 días. Puede producir afección renal o auditiva. Solución para inyección de 100 a 1000 miligramos sobre 2 ml. En niños se deben administrar 5 miligramos por kilogramo por vía intramuscular o intravenosa cada 8 horas. Como dosis máxima 1.5 gramos al día. La duración de este tratamiento va de 7 a 10 días. Si el tratamiento es prolongado, puede existir incidencia baja de nefrotoxicidad u ototoxicidad, por lo cual no se debe exceder este tratamiento. La subtracción la encontramos en presentación de polvo para inyección de 1 gramo. En lactantes y niños se deben administrar de 50 a 75 miligramos por kilogramo al día, divididos cada 12 a 24 horas. En adultos se debe administrar de 1 a 2 gramos por vía intravenosa o intramuscular al día. La duración de este tratamiento está alrededor de 7 a 14 días. Este tratamiento se debe utilizar con cautela en individuos con enfermedad vesicular, biliar, enfermedad de vías biliares, hígado o páncreas. La ciprofloxacina la podemos encontrar en la siguiente presentación, de tabletas de 100 a 250 miligramos. Esta está utilizada para tratar infecciones de las vías urinarias complicadas o pielonefritis por vía intravenosa. Se administran de 18 a 30 miligramos por kilogramo día, dividido en dosis de cada 8 horas. Este tratamiento dura alrededor de 10 a 21 días dependiendo de la necesidad del paciente. La dosis máxima de este tratamiento es de 1200 miligramos al día por vía oral. La ciprofloxacina no se recomienda en niños ni en adolescentes en edad de crecimiento, por el potencial peligro de desarrollar artropatías. En el tratamiento de cistitis aguda no complicada tenemos los siguientes medicamentos: fosfomicina 3 gramos por vía oral, dosis única; nitrofurantoína de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 5 días; trimetoprima y sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos por vía oral 2 veces al día por 3 días. También se puede utilizar amoxicilina más clavulanato 500 miligramos a 125 miligramos por vía oral cada 8 horas de 5 a 7 días. Cefodoxime 100 miligramos por vía oral 2 veces al día de 5 a 7 días. Cefdinir 300 miligramos por vía oral 2 veces al día de 5 a 7 días. Cefalexima de 500 miligramos por vía oral 2 veces al día por 5 a 7 días. Ciprofloxacina de 200 miligramos por vía oral 2 veces al día por 3 días. Y también se puede utilizar la levofloxacina de 250 a 500 miligramos por vía oral al día por 3 días. En cuanto al tratamiento de la pielonefritis no complicada, las pautas para pacientes ambulatorios con antibióticos son las siguientes: ciprofloxacina de 500 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días y levofloxacina de 750 miligramos por vía oral al día por 5 días. Algunas alternativas para este tratamiento son las siguientes: trimetoprima más sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 14 días y amoxicilina más clavulanato 500 miligramos por vía oral 3 veces al día de 10 a 14 días. Muchas gracias por su atención.